Objetivos y contenidos de la orientación para la atención a la diversidad. La respuesta educativa a la diversidad requiere una adecuación del sistema educativo a las características, necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos y por tanto exige una dedicación específica desde la orientación escolar. Entre los objetivos de la orientación a la diversidad se encuentran promover la integración del alumnado en general, ya que todos tienen necesidades, articular una respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas especiales, prevenir y desarrollar la educación de grupos desfavorecidos, mujeres, inmigrantes, habitantes de zonas rurales, minusválidos y personas de la tercera edad, evaluar y desarrollar programas de mejora de la motivación, realizar evaluaciones psicopedagógicas e iniciar en caso necesario los correspondientes procedimientos de adaptación curricular. Y por último, evaluar la competencia curricular de los alumnos. La respuesta educativa a la diversidad del alumnado desde una perspectiva curricular se refiere a la toma de decisiones sobre el currículo, la adaptación curricular, la optatividad, la opcionalidad y la diversificación curricular, entre otras. De acuerdo con la autonomía conferida en los centros escolares, son los propios centros los encargados de establecer las medidas de atención a la diversidad en los distintos niveles de concreción curricular. Las adaptaciones curriculares pueden clasificarse en función de dos aspectos básicos. Según su naturaleza, pueden ser adaptaciones del acceso al currículo, elementos personales, materiales y organizativos, y adaptaciones de elementos básicos que el currículo, qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar, y según su significatividad o grado en el que se apartan del currículo ordinario, se clasifican en adaptaciones curriculares no significativas y adaptaciones curriculares significativas. Dentro de la educación primaria, las medidas de atención a la diversidad pueden destacarse medidas ordinarias y extraordinarias. Medidas ordinarias de la atención a la diversidad pueden ser adaptaciones curriculares no significativas, organización de actividades de refuerzo y apoyo y agrupamientos específicos, mientras que las extraordinarias pueden ser permanencia en la etapa de la educación primaria, adaptaciones curriculares significativas, apoyos al profesorado especial para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, flexibilidad en la duración de las etapas, y en las medidas específicas para secundaria y bachillerato y formación profesional también pueden ser medidas ordinarias y medidas extraordinarias. En las ordinarias se encuentra la optatividad, la opcionalidad, mientras que en las extraordinarias el programa de diversificación curricular, programas de cualificación profesional inicial, extensión de cursar determinadas materias y por último, flexibilidad en la duración de las etapas. Presento. Hola, soy Alejandra Hernández Lara, estudiante de la licenciatura de Psicología, estoy cursando el sexto cuatrimestre. El tema que les voy a presentar es de la materia de orientación educativa. El tema es la respuesta educativa a la diversidad del alumnado desde una perspectiva curricular. Asesor Lic Rafael Ríos Bonilla. Educativa a la diversidad del alumnado desde una perspectiva curricular nos habla de las medidas de tipo curricular para la atención a la diversidad. Se refiere a la toma de decisiones sobre el currículo. Continuando con nuestro tema están las educación curricular que se presentan en la siguiente tabla. Además de que nos dice que si existe coherencia entre estos niveles, va a garantizar una enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad. Por otra parte, corresponde a cada centro escolar formular en su educativo las medidas para la atención a la diversidad de los alumnos. Según Gairín, es promover un debate colectivo, además de que favorece la reflexión profesional sobre las prácticas educativas y procura implicar a los alumnos y padres en la aplicación de estas propuestas. Respecto a los proyectos curriculares que debe elaborar un centro educativo, según Gairín, se debe admitir sobre todo la diversidad. Los objetivos y contenidos deben entenderse como propuestas indicativas y referenciales, además de que los espacios y tiempos
materiales también deben ser utilizados de forma flexible en función de la enseñanza-aprendizaje. Las adaptaciones curriculares pueden tener un carácter grupal o individual, según Lizaun y Peralta. Según su naturaleza, pueden ser adaptaciones de acceso al currículo, elementos personales, materiales y organizativos, y además adaptaciones en los elementos básicos del currículo, que cómo y cuándo enseñar y evaluar. Según su significatividad o grado en el que se apartan del currículo ordinario, se clasifican en adaptaciones curriculares no significativas y significativas. En las primeras no afectan los elementos, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, mientras que en las segundas sí aplican las modificaciones. Tenemos las medidas específicas de atención a la diversidad para la educación primaria, que estas destacan medidas ordinarias y extraordinarias. Las medidas ordinarias están las adaptaciones curriculares no significativas, que estas varían en función de las necesidades de los alumnos. La organización de actividad de refuerzo y apoyo va dirigida a las áreas instrumentales de matemáticas y lengua. Los agrupamientos específicos son grupos flexibles que se establecen en función de las características de los alumnos. Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad, permanencia en la etapa de la educación primaria e incluye a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de algunos aspectos dentro del currículo ordinario, apoyos de profesorado especialista para alumnos con necesidades especiales. En algunos centros de educación primaria ya cuentan con el personal de apoyo, profesorado en la especialidad de educación, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, que esto refuerza el trabajo del personal docente. La flexibilidad en la duración de las etapas se debe identificar y evaluar las necesidades y facilitar la escolarización de los alumnos con altas capacidades intelectuales. Bien, tenemos también lo que son las medidas específicas de atención a la diversidad para las etapas de educación secundaria, obligatoria, bachillerato y formación profesional, donde la Ley Orgánica de Educación establece las medidas de atención deben responder a las necesidades educativas de los alumnos. Las medidas ordinarias están la optatividad, que permite enriquecer y equilibrar el currículo, y la opcionalidad consiste en establecer un espacio que permite a los alumnos elegir alternativas de acuerdo a sus necesidades educativas. Las medidas extraordinarias está lo que es el programa de diversificación curricular. Esta pretende adaptar los objetivos según las necesidades de un grupo de alumnos, sobre todo quien tiene mayor dificultad de aprendizaje. Los programas de cualificación profesional inicial tienen como objetivo que los alumnos alcancen competencias profesionales propias de una cualificación de nivel. La excepción de cursar determinadas materias en el bachillerato y en la formación profesional es para los alumnos con problemas graves de audición, visión y motricidad, y la flexibilidad de duración de las etapas para los alumnos con capacidades intelectuales altas, para que tengan la posibilidad de incorporarse a un curso superior correspondiente a sus necesidades. Gracias. Hola, yo soy Laura Herrera Cárdenas, estudiante de la licenciatura Psicología. Voy a hablar del tema la respuesta educativa a la diversidad del alumnado desde una perspectiva curricular. Corresponde a la materia de Psicología Educativa, que es impartida por el asesor Rafael Ríos Bonilla. La respuesta educativa a la diversidad del alumno desde una perspectiva curricular. Bueno, esto se refiere a la toma de decisiones sobre el currículo
tenemos la adaptación curricular, la optatividad, la opcionalidad, la diversificación curricular. Esto permite detallar los niveles de corrección curricular que deben ser considerados como líneas orientativas. Los niveles de comprensión curricular. Existe coherencia entre los niveles y así se garantiza una enseñanza comprensiva y abierta a la diversidad, donde las competencias y los responsables son establecidas en el currículo escolar. Los niveles de comprensión curricular se encuentran en la siguiente tabla. Debido a que cada centro escolar formula su proyecto educativo para llevarlo a cabo, según Gairin, es importante promover un debate colectivo que permita la explicación, la clarificación y el acercamiento a la diversidad. También favorecer la reflexión profesional sobre las prácticas educativas y su vinculación, procurar la implicitación del alumnado y sus padres. Las medidas de atención a la diversidad en cada etapa, área o ciclo y aula se concentran desde el proyecto curricular, las programaciones del aula hasta las adaptaciones curriculares según sea el caso de las necesidades educativas especiales. Los objetivos deberán entenderse como propuestas indicativas y referenciales. Los contenidos deben organizarse a partir de las macroactividades. Las estrategias metodológicas más adecuadas establecen contratos didácticos. Los espacios, tiempos y materiales, estos deben ser utilizados de forma flexible. Las adaptaciones curriculares deben partir siempre de un currículo ordinario. Puede tener un carácter grupal o individual. Se clasifican en función de dos aspectos básicos. El primero es según su naturaleza. Pueden ser adaptaciones de acceso al currículo y adaptaciones en elementos básicos del currículo, según su significatividad. Las no significativas no afectan a los elementos básicos del currículo oficial y significativas que implican la modificación de alguno de los elementos básicos. Medidas específicas de atención a la diversidad para la educación primaria. Se destacan las medidas ordinarias y extraordinarias, las cuales son medidas ordinarias de atención a la diversidad. Adaptaciones curriculares no significativas. Estas varían en función a las necesidades educativas del alumnado y presentan distintos grados de comprensión. La organización de las actividades del refuerzo y apoyo. Es una medida generalizada que suele dirigirse a áreas instrumentales y que permite un seguimiento más personalizado del alumno con dificultades. Los agrupamientos específicos, estos son flexibles o desdobles que se pueden establecer en función a las características del alumno.
Las medidas extraordinarias de atención a la diversidad. Estas medidas ordinarias resultan insuficientes para progresar en sus aprendizajes, por lo que tanto se dispone de una serie de medidas extraordinarias, las cuales son permanencia en la etapa de la educación primaria. Para estos alumnos se presentan necesidades educativas especiales, se puede ampliar la permanencia en la primaria. Las adaptaciones curriculares significativas suponen la modificación de los aspectos centrales del currículum ordinario, como la eliminación de contenidos, apoyos de profesorado especialista para los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. Para los alumnos con necesidades educativas requiere del currículo de varias o todas las áreas. Flexibilidad en la duración de las etapas. Por lo que respecta a los alumnos con altas capacidades intelectuales, se han establecido unas normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema. Medidas específicas de atención a la diversidad para la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional. La atención del alumnado que representa la necesidad específica. La educación contempla medidas entre las cuales se encuentran dentro de las medidas ordinarias, se encuentra la optatividad. Esta permite enriquecer y equilibrar el currículo, dando capacidades múltiples y situaciones diversas del alumnado. La opcionalidad se inicia en el último curso y continúa en el bachillerato, en la cual hay 3 modalidades dependiendo el perfil del alumno. Las medidas extraordinarias, la programación de diversificación curricular es una medida excepcionalidad que permite adaptar los objetivos generales. Las medidas de diversificación curricular tienen como referente el currículo más común e incluyen al menos 3 de las áreas, programas de cualificación profesional inicial. Estas es donde los alumnos que no pueden continuar sus estudios por carecer de título, al final de la escolaridad pueden optar por cursar los programas cuya finalidad es facilitar el acceso al mundo laboral. La excepción de cursar determinadas materias en el bachillerato y formulación de profesional, se prevé la posibilidad de la excepción de determinadas materias solo para alumnos con problemas graves como la audición, la visión y la motricidad. La flexibilidad en la duración de las etapas. Para el alumnado con altas capacidades intelectuales se contempla la aplicación excepcional. Debe ser autorizada por la inspección educativa. Para este alumnado se establece la posibilidad de que se incorpore a un curso superior.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel López López y el día de hoy hablaremos de la respuesta educativa a la diversidad del alumno desde una perspectiva curricular. Este se refiere a la toma de decisiones sobre el currículum de adaptación. En este se puede ver la adaptación, la optatividad, la opcionalidad y la diversificación curricular. Para entrar en esto se divide en niveles de concreación curricular, que es lo que la descentralización se toma las decisiones educativas en los niveles curriculares y la autonomía pedagógica. Este bien garantiza una enseñanza comprensiva y abierta hacia los diversos, donde se distribuyen las competencias y responsabilidades de administración. En la escuela secundaria y bachillerato que se ofrece debe de ser flexible y abierta. Si bien los niveles de enseñanza es nivel de enseñanza mínima, que debe de ser abierta y flexible, oficiales comunicados de autónomas, que es fijar el currículum de alumno y alumna. Curricular de centro, que es el ajuste a las necesidades del alumno. La programación curricular consta en las características del grupo e individuales. Para continuar, es la importancia en el centro escolar, promover un debate colectivo, favorecer la reflexión personal y procurar la implicación del alumno. Lo que es flexible y abierta, objetivos y los contenidos deberán entenderse. Los contenidos habrá que enfocarlos en una mano actividades y estrategias metodológicas. También debe de haber medidas específicas de la atención, que es tomar medidas extraordinarias, que en estas deben de tener refuerzos y apoyos y principalmente agrupamientos específicos, medidas ordinarias o adaptación curricular no significativo varían en función de las necesidades educativas del alumno. En la organización de las actividades del refuerzo, estas son dirigidas a las áreas instrumentales que dan un seguimiento personalizado. El agrupamiento específico, flexibles o dobles de específicos temporales que establece en función de las características. Continuando con las medidas extraordinarias, que en esta es para progresar en un aprendizaje y obtener el mayor adecuado, y que continuando la permanencia de educación primaria, las necesidades educativas especiales, complementar la autonomía que son sus posibilidades. La adaptación curricular significativa, modificación de los aspectos controlados del currículo ordinario, el apoyo profesorado, que es la adaptación significativa de los currículums variados en la totalidad de las áreas. Aquí cada área debe de tener su currículum en específico. La flexibilidad de variación en estas etapas es adaptar normas flexibles para distintas carreras, lo que es a nivel bachillerato, la adaptividad, enriquecer y equilibrar el currículo, dadas calidades a múltiples enseñanzas mínimas, y la opcionalidad de establecer espacios currículos por opcional. Pues esto sería todo, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel López López y el día de hoy hablaremos de la respuesta educativa a la diversidad del alumno desde una perspectiva curricular. Este se refiere a la toma de decisiones sobre el currículum de adaptación. En este se puede ver la adaptación, la optatividad, la opcionalidad y la diversificación curricular. Para entrar en esto se divide en niveles de concreación curricular, que es lo que la descentralización se toma las decisiones educativas
en los niveles curriculares y la autonomía pedagógica. Este bien garantiza una enseñanza comprensiva y abierta hacia los diversos, donde se distribuyen las competencias y responsabilidades de administración. En la escuela secundaria y bachillerato que se ofrece debe de ser flexible y abierta. Si bien los niveles de enseñanza es nivel de enseñanza mínima, que debe de ser abierta y flexible, oficiales comunicados de autónomas, que es fijar el currículum de alumno y alumna. Curricular de centro, que es el ajuste a las necesidades del alumno. La programación curricular consta en las características del grupo e individuales. Para continuar, es la importancia en el centro escolar, promover un debate colectivo, favorecer la reflexión personal y procurar la implicación del alumno. Lo que es flexible y abierta. Objetivos y los contenidos deberán entenderse. Los contenidos habrá que enfocarlos en una mano actividades y estrategias metodológicas. También debe de haber medidas específicas de la atención, que es tomar medidas extraordinarias, que en estas deben de tener refuerzos y apoyos